a grabar. Ya. Entonces, esta es la ayudantía 3.1. Esta vez voy a partir haciendo como un resumen acerca de lo que han visto hasta ahora, como para contextualizar e introducir un poco en la ayudantía. Hasta ahora, lo que ustedes han visto es sistemas monocomponentes y sistemas multicomponentes, que ha sido las últimas clases. Y para eso nosotros conocemos ciertos criterios de equilibrio. ¿Cuáles son los criterios de equilibrio para un sistema monocomponente? ¿Cuáles conocen? Sí, bien. Tenemos que la temperatura de una fase es igual a la temperatura de la otra, también la presión y el Gibbs, donde 1 y 2 son las fases. Esto es para sistemas monocomponentes. Perdón, sí, monocomponentes. Y para sistemas multicomponentes, ¿cuáles conocen? En este caso también se repite la temperatura y la presión, pero hay una diferencia. Claro, no se considera el Gibbs, pero ¿qué consideramos en sistemas multicomponentes? Claro, se agrega el potencial químico. Entonces vamos a tener de igual forma que la temperatura en la fase 1 va a ser igual a la temperatura en la fase 2, de igual forma la presión y el potencial químico. Vamos a poner acá potencial químico. Esta diferencia entre el Gibbs, o por qué dejamos de considerar el Gibbs y ahora consideramos el potencial químico, porque en sistemas multicomponentes hay intercambio de materia. Por lo tanto, no podemos tener solo el Gibbs, hay que introducir una nueva variable, y en este caso el potencial químico. Y siempre se van a cumplir estos criterios, tienen que tener clara la diferencia. En sistemas monocomponentes, en los criterios de equilibrio son temperatura, presión y Gibbs, y en monocomponentes temperatura, presión y Gibbs, y en multicomponentes, temperatura, presión y el potencial químico. Lo otro que ustedes han estado viendo hasta ahora es el teorema de Gibbs. El teorema de Gibbs que dice, sea una propiedad termodinámica total Ceci, dime, a los criterios de equilibrio del sistema multicomponente no hay que ponerle un I abajito. sí, sí, Vale. hay para que diferencien que, como los estados. Una es las fases y la otra los componentes, quiero decir. Los componentes de la mezcla. Gracias, Francisca. Entonces, en el teorema de Gibbs tenemos que una propiedad termodinámica total, que le vamos a llamar M, de una mezcla, se obtiene de una mezcla, perdón, de gas ideal, se obtiene de la suma de los componentes individuales, cada uno evaluado a la temperatura y presión, pero a su presión parcial, no a la presión total. Entonces esto se define como, para una propiedad M general de gas ideal,
a cierta temperatura y presión, lo que hacemos es que se iguala a la sumatoria de I igual 1 hasta n, que n representa la cantidad de componentes, y se multiplica por los moles por la propiedad molar del gas ideal a temperatura y presión parcial. Si es que tuviéramos la propiedad molar, la definición es esta: sumatoria de D igual 1 hasta n de la composición molar por la propiedad molar de gas ideal a la temperatura y presión parcial. Entonces, algunas expresiones que vamos a ocupar ahora en la ayudantía y que ustedes han visto con la profe en clases, sabemos que ¿cómo se define esta expresión? ¿O qué expresión tienen ustedes para el Gibbs molar de gas ideal de una mezcla, considerando que estamos en un sistema multicomponente? ¿Qué expresión conocen? La han visto hace poco con la profe. Esa que tiene el logaritmo. Sí, en este caso es la sumatoria, chuta, qué feo, la sumatoria desde I igual 1 hasta n de la composición por el Gibbs de gas ideal a temperatura y presión más RT por la sumatoria de I igual 1 hasta n de la composición por el logaritmo natural de la composición nuevamente. Entonces, como en la ayudantía vamos a calcular el potencial químico, nosotros tenemos una definición del potencial que nos permite encontrar una expresión, pero a partir del Gibbs. Por lo tanto, a partir de esta expresión que yo les presenté, podemos conocer el potencial químico de gas ideal, ya que sabemos que se expresa como la derivada del Gibbs dividido perdón, por la derivada parcial de los moles a temperatura, presión y moles I distinto de J distinto de I. Entonces, si es que hacemos el desarrollo matemático, o sea, derivamos esta expresión de manera parcial respecto a los moles, podemos obtener que el potencial químico para gas ideal es de esta forma. Más RT por logaritmo natural de la composición. Esto aplica para mezclas. En caso en que nos pidan, por ejemplo, calcular el potencial químico para un sistema monocomponente o un compuesto puro, el potencial químico es igual al Gibbs a cierta temperatura y presión. Esto aplica para compuestos puros. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Igual es como un repaso o introducción a lo que vamos a desarrollar ahora en la ayudantía. De todas formas, esto igual lo han visto en clases. ¿Todo bien hasta ahí? Ya, súper. Entonces, voy a dejar de compartir acá y vamos a leer la ayudantía. Esta vez no lo alcancé a corregir, pero vamos a partir con el ejercicio 3, luego el 2 y luego el 1. El ejercicio 3 dice: la energía libre de Gibbs de una mezcla binaria se rige por la siguiente expresión, esta expresión que está acá. Muestra que el potencial químico del compuesto 1 está dado por la siguiente expresión, esta de acá. Entonces, una vez que leímos el enunciado, vamos a irnos al tablet. Ya. Entonces, problema 3.
Primero una aclaración. Creo que hasta ahora han visto mezcla de líquidos ideales o solo han visto gases. Bueno, pero en cualquiera de los dos casos podemos definir I sub I, que corresponde a la fase gaseosa, hace referencia a la composición, perdón, a la fracción molar de la fase gaseosa, y el X sub I a la fracción molar de la fase líquida. Entonces, a partir de la expresión que teníamos, que era el Gibbs, ¿cómo podemos desarrollarla o qué idea tienen para obtener el potencial químico? ¿Alguna idea? Tenemos una sumatoria que podríamos hacer. Ninguna idea. Ni una. Ya, entonces, tenemos la siguiente expresión, que es el Gibbs molar es igual a por x1, x2 más la sumatoria de igual 1 hasta 2 de xi del Gibbs molar más rt xi logaritmo natural de xi. Entonces, lo primero que vamos a comenzar haciendo es desarrollando la sumatoria. Por lo tanto, el Gibbs nos va a quedar como a por x1, x2 más. Tenemos la sumatoria desde igual 1 hasta 2, o sea, es una mezcla binaria. Vamos a partir con el compuesto 1. Por lo tanto, nos va a quedar x1 por Gibbs 1 más rt x1, logaritmo natural de x1, y ahora pasamos al compuesto 2, más x2 por el Gibbs molar 2, más rt x2, logaritmo natural de x2. Entonces, como habíamos visto, el potencial químico se puede obtener derivando de manera parcial el Gibbs con respecto a los moles. Si se dan cuenta, en el enunciado nos pide, muestre que el potencial químico del compuesto 1, por lo tanto, la derivada que vamos a hacer nosotros es respecto al compuesto 1, a N1. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? La expresión la derivamos con respecto a N1, ¿o no? Claro, eso tenemos que hacer. Entonces, nos va a quedar. Pero un detalle. Lo que pasa es que el potencial químico es la derivada del Gibbs, pero si se dan cuenta no está de manera molar. Por lo tanto, ¿cómo podemos dejarlo expresado sin, no en función de los moles? El X1 sería N1 partido N, ¿o no? Lo Claro, podríamos pero buscar en función de un N1. claro, pero de esa forma, pero de esa forma igual el Gibbs estaría molar. Entonces, en ese caso lo que se hace es que esta parte la multiplicamos, perdón, el Gibbs lo multiplicamos por los moles. De esta forma le quitamos las unidades molar. Y esto es lo que derivamos con respecto a N1. Por lo tanto, nos va a quedar la derivada de los moles por el Gibbs molar dividido en N1. Y eso es la derivada de N por todo lo que tenemos acá arriba. A x1, x2 más x1, g1 más rtx1, logaritmo natural, más de toda esa expresión la derivamos con respecto a n1. Entonces, ahora necesitamos derivar de manera parcial con respecto a n1, pero tenemos fracciones molares. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hace poquito lo habían dicho.
La fracción molar se define como los moles del compuesto divididos en los moles totales del sistema. Por lo tanto, como tenemos X1, se define como los moles 1 partido en los moles totales y X2, los moles 2 dividido en los moles totales. Entonces lo que hacemos es que si es que nosotros reemplazamos por estas definiciones que les escribí acá en la ecuación, vamos a poder derivar con respecto a N1. Vamos a ir por parte porque la expresión igual es grande. Entonces, vamos a desarrollarla y luego comenzamos a derivar. Nos va a quedar el potencial químico, la derivada de los moles totales por A y X1, que es N1 dividido en los moles totales por N2 dividido en los moles totales, más más N1 dividido en los moles totales por el Gibbs, más RT N1 dividido en N por el logaritmo natural de N1 por el logaritmo natural de N2 partido en los moles totales. Perdón, me faltó un paréntesis. Y esto lo derivamos con respecto a N1. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿O todo bien? Sí, ¿cómo fue que entró el n al logaritmo natural también? El n al logaritmo natural. Ah, no dije nada. Solo Nada por más. la definición. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Ahora falta integrar eso. No, no. Lo que pasa es que, ¿por qué estamos haciendo esta parte? Porque nosotros sabemos que el potencial químico se define como la derivada parcial del Gibbs con respecto a los moles de cierto compuesto. En este caso, como nos pide los moles, perdón, del compuesto 1, derivamos con respecto a los moles del compuesto 1, pero es solo esta expresión. Ahora tenemos que derivar y con eso obtenemos el potencial químico, no es necesario integrar. Y eso viene Vale. de esto que vimos acá, de esta expresión, de esta. Y tú multiplicáis, tipo justo ahí, no, donde está al final del ejercicio, como en las últimas tres líneas, la de más arriba, tenéis un n multiplicando el Gibbs. Eso es porque cambiaste como n sub i por la fracción molar. ¿Te refieres a este n? No, al otro lado. O bueno, en realidad, de más que sí es el mismo, pero dice que la derivada de n por g partió en de n1. Esta parte. Claro, sí. Que lo que pasa es que por definición, esto es igual al potencial químico. Por definición, si te das cuenta, acá no tiene no recuerdo el nombre, pero no es Gibbs molar, es solo Gibbs. Y nosotros acá lo que nos dan por enunciado es Gibbs molar. Ah, ya. Por lo tanto, lo que hacemos es multiplicarlo por los moles. De esa forma nos quedan las unidades correspondientes. Gracias. De nada. ¿Hay alguna otra duda? Ya, de todas formas me pueden ir interrumpiendo. Vamos a copiar esto y vamos a pasar a la otra página. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a ir derivando, pero por partes, porque la expresión igual es grande. Entonces voy a comenzar, lo voy a dividir de esta forma. Esta parte va a ser una, esta parte va a ser otra, y eso es lo que voy a ir derivando.
Entonces, vamos a derivar la primera parte, que sería la derivada de A, perdón, de A por N1, N2 partido en N al cuadrado, y eso con respecto a N1. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cómo era esa derivada? Es derivada parcial. Por lo tanto, ¿qué cosas consideramos constantes? ¿Qué variables en este caso? El N2. ¿Sí? Y el A. ¿Por qué no consideramos constante el N? Porque es la suma de N1 más N2, ¿o no? Correcto. Entonces podemos sacar de la derivada el A y el N2. Por lo tanto, tenemos que solo derivar N1 partido en N cuadrado dividido ¿Sí? en N1. Dime. Entonces, si el n no es constante, ¿por qué no se agrega el n que está afuera del paréntesis gigante entre el corchete y el paréntesis? Hay un n ahí. ¿Cómo por qué no lo agrego en dónde? ¿Por qué no lo En la- estoy agregando al tiro? Claro, es que yo pensé que voy a multiplicar, ¿cachai? Hacia el paréntesis de adentro, igual se simplifican varias n. Entonces, si no es constante, en un principio pensé que voy a ser constante y por eso no lo incluiste abajo. Pero sí habría que incluirlo, ¿no? Ah, sí, 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 sorry. Acá me faltó una parte porque, claro, tienes razón. Entonces lo que hacemos es que primero, antes de derivar, simplificamos. Sí, sorry, ahí me faltó una parte. Tienes razón. Entonces, como dice Francisca, vamos a ir simplificando esta n con esas n de ahí. Esto también y esto también. Por lo tanto, nos va a quedar a n1, n2, n más n1 gives 1 más rt n1 logaritmo natural de n1 n más n2 gives más rt n2 logaritmo natural de n2 n. Muy larga esta expresión. Entonces, ahora sí, simplificamos las n y vamos a poder derivar. Vamos a derivar primero a n1, n2, n con respecto a n1. Habíamos dicho que a y n2 son constantes, por lo tanto vamos a tener que derivar solo n1, n con respecto a los moles 1. Entonces, ¿qué nos da esa expresión? ¿Qué nos da esa derivada? Sería a por los moles 2, la derivada de n1 y dividido en n con respecto a n1 es una fracción. Por lo tanto, de esta parte de acá derivamos lo de arriba con respecto a n1. El n1 lo derivamos con respecto a n1, eso es 1. Por lo tanto, 1 por n menos, mantenemos constante lo de arriba y derivamos lo de abajo con respecto a n1, que lo de abajo me refiero a n, que es n1 más n2. Y eso derivado con respecto a n1 es 1. Por lo tanto, nos va a quedar solo n1 dividido en n al cuadrado. Ahí solo derivé esta parte. Si arreglamos un poco esta expresión, nos queda a por n2, factor de 1 partido en n, menos n1 dividido en n al cuadrado. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Solo derivé. Esa n sola, ¿qué era? Los moles Digo, totales del sistema. N es n1 entonces, más n2. entonces igual
lo estáis tomando en cuenta al derivar. Sí, Ajá. sí, porque el N, en ese caso, como corresponde a los moles totales, depende de los moles del compuesto uno. Entonces, sí o sí tengo que derivar respecto, o sea, toda esa expresión respecto a N1. Dale. Ahora vamos con esta parte de acá. Sería la derivada de N1 gives 1 con respecto de N1, que eso es simplemente el gives. Luego tenemos la derivada de RT N1, logaritmo natural de N1 dividido en N. Entonces acá el desarrollo es un poco más largo porque tenemos que aplicar regla de la cadena. Entonces lo que hacemos es que vamos a considerar primero constante RT, logaritmo natural de N1 dividido en N. Por lo tanto, tenemos que solo derivar el N1, y eso es 1. Entonces nos va a quedar RT, logaritmo natural de N1 dividido en N. Seguimos con la regla de la cadena. Ahora vamos a derivar el logaritmo natural de N1 dividido en N. Consideramos constante todo lo demás, por lo tanto nos queda RT, N1, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está adentro. En este caso N1 dividido en N. Y ahora tenemos que derivar lo que está adentro del logaritmo. N1 dividido en N. Lo vamos a derivar. Esta expresión nos va a quedar RT, logaritmo natural de N1 dividido en N, más RT, si se dan cuenta, se nos van los N1 y solo nos queda el N. Y tenemos que derivar esta expresión de acá, que es lo mismo que hicimos en el caso anterior. Por lo tanto, nos va a quedar N menos N1 dividido en N al cuadrado. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ninguna duda. Ya. Vamos a simplificar de igual forma esta expresión. RT, logaritmo natural de N1 y en N más RT. ¿Se dan cuenta acá? Podemos simplificar. Y nos va a quedar 1 menos N1 partido en N. Ahora vamos a derivar esta expresión de acá. N2 por el Gibbs molar 2. Vamos a derivar N2 por el Gibbs molar 2 con respecto a N1. Si se dan cuenta, los moles 2 no dependen de los moles 1, ni tampoco el Gibbs 2. Por lo tanto, esto es 0. Y finalmente vamos a derivar esta expresión de acá. Vamos a derivar RT N2 logaritmo natural de N2 dividido en N con respecto a N1. Ya, acá el RT y los moles 2 son constantes, por lo tanto solo vamos a tener que derivar el logaritmo natural. Entonces esto nos va a quedar RT N2, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, N2 dividido en N, por la derivada de lo de adentro del logaritmo, que es N2 partido en N. Esto se nos simplifica y esta expresión nos queda RT dividido en N por la derivada de lo que está adentro del logaritmo, que sería 0 menos N2 dividido en N al cuadrado. Estamos haciendo todo esto porque
por enunciado nos entregan la expresión del Gibbs. Y tenemos que, a partir de esa expresión, llegar al potencial químico, a comprobar que el potencial químico es igual a eso que nos presentan en el enunciado. Y por lo que expliqué acá, sabemos que el potencial químico lo podemos obtener a partir del Gibbs de esta forma, derivando con respecto a los moles. En este caso estamos derivando de manera parcial con respecto a los moles 1, porque es lo que nos pide el enunciado. Ya. Entonces, acá solo desarrollé la derivada de esta parte de acá. Por lo tanto, esto nos va a quedar RT dividido en N espérame un poquito. RT, sí. RT. No, acá creo que me equivoqué. Esa n va multiplicando. Sí, esta N va arriba. Esa N va arriba. Entonces nos queda RTN por, ahora sí, la derivada de lo que estaba dentro del logaritmo, N2 partida en N al cuadrado. Ahí sí. Gracias. Entonces, RT por estas N se nos simplifican y nos va a quedar menos RT por N2 dividido en N. Entonces ya tenemos todas las derivadas, por lo tanto lo que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión de acá. Vamos a tener que el potencial químico del compuesto 1 va a ser igual a por N2 factor de 1 sobre N menos N1 sobre N al cuadrado más el Gibbs 1 más RT logaritmo natural de N1 sobre N más RT factor de 1 menos N1 sobre N menos RT N2 sobre N. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué ideas tienen? Podemos desarrollar esta expresión, ir multiplicando, nos va a quedar a factor de N2 sobre N menos N1, lo voy a dejar escrito de esta forma para que sea más fácil visualizarlo después, por N2 sobre N más el Gibbs 1 más RT logaritmo natural de N1 sobre N más RT menos RT N1 sobre N menos RT N2 sobre N. Y como les había explicado acá, el X1 se define como los moles 1 dividido en los moles totales y de igual forma X2, que se define como N2 sobre los moles totales. Por lo tanto, si volvemos a las fracciones molares, esto nos va a quedar como A por X2 menos X1 por X2 más el Gibbs 1 más RT logaritmo natural de X1 más RT, acá vamos a factorizar por RT. Si se dan cuenta, esto de acá es X1 y esto de acá es X2. Pero de balance de masa sabemos que esto es 1. Entonces nos va a quedar más RT menos RT. Entonces todo esto es 0. Por lo tanto, vamos a obtener que el potencial químico del compuesto 1 es A factor de X2 menos X1 por X2 más el Gibbs 1
más RT logaritmo natural de x1. Y si se dan cuenta, a partir del Gibbs, de la expresión de Gibbs que nos dan, pudimos obtener el potencial químico del compuesto 1, solamente derivando de manera parcial con respecto a los moles 1. No sé si tienen alguna duda. En alguna parte, en la primera quizás acá. ¿O todo bien? ¿Me escucho? Sí, Sí, se sí. escucha. ¿Todo bien? Súper. Ahora, esta expresión sería lo mismo que esto es igual a menos el potencial de 2. Sí. De todas formas, lo que tienen que tener claro es que a partir de qué expresión podemos obtener el potencial químico. Podría, por ejemplo, habernos pedido que quizás obtener el potencial químico del compuesto 2. Entonces, en ese caso tienen que tener claro con respecto a qué compuesto tenemos que derivar de manera parcial el Gibbs. En ese caso, si hubiera pedido, por ejemplo, el potencial químico del compuesto 2, tendría que haber sido con respecto a los moles del compuesto 2. También lo otro que hay que tener ojo es respecto a las unidades del Gibbs. En ese caso, en este caso, como nos entregaban el Gibbs molar, era necesario multiplicarlo por los moles. Y ese sería el ejercicio 3, porque partimos al revés. Sí. Entonces, si es que no hay ninguna duda, vamos con el ejercicio, con el problema 2. Voy a compartir pantalla. El problema 2 dice: se inyecta una mezcla de gases A y B a un reactor batch que opera bajo condiciones constantes de 0,2 megapascales y 25 grados Celsius. Calcule el cambio de potencial químico de la especie A en kilojoule-mol cuando disminuye su composición de 0,75 mol-mol a 0,3 mol-mol. Voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente en el tablet. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podemos desarrollar este ejercicio? ¿Cómo lo resolverían ustedes? Desarrollar la expresión del Gibbs. Desarrollar la expresión del Gibbs. ¿Cómo te refieres? ¿Derivando el Gibbs para obtener el potencial químico? No, viste que al principio pusiste que el Gibbs se definía como la sumatoria de la fracción por el Gibbs a la temperatura y presión más el RT. Pensaba desarrollar eso. Espera, esta expresión, Sí. esa, es que en este caso nos piden el potencial químico. Y si bien podemos obtener el potencial químico a partir del Gibbs, pero ¿cómo nos quedaría el potencial químico? Ya, como tips, primero siempre, vamos a anotar acá, problema 2. Primero siempre identificar en qué sistema, bajo qué sistemas estamos trabajando. Puede ser sistema monocomponente o multicomponente. En este caso, ¿qué tipo de sistema es? Multicomponente. Multicomponente.
es un sistema multicomponente. Que si se dan cuenta, por enunciado nos dice, se inyecta una mezcla de gases A y B y nos piden calcular el cambio de potencial químico, no el potencial químico. ¿Cómo podemos calcular el cambio de potencial o la variación de potencial? ¿Con un balance? Mm, no, una integral, no, tampoco. Lo que pasa es que en este caso nos piden la variación de potencial químico cuando cuando cambia su composición, perdón, de 0,75 mol a 0,3 mol. Es decir, hay, entre comillas, un inicio y un final. Por lo tanto, tenemos que calcular esa variación. Y esa variación la podemos calcular como el potencial químico final menos el potencial químico inicial del gas ideal. ¿Y qué expresión conocemos para calcular el potencial químico? En este caso no vamos a trabajar con las derivadas parciales porque no conocemos, a diferencia del problema 3, no tenemos una expresión que nos defina el Gibbs. ¿Recuerdan alguna expresión para calcular el potencial químico? Sería la energía libre de Gibbs más RT por el logaritmo natural de esa I, ¿o no? Correcto. Entonces el potencial químico es el Gibbs de gas ideal a temperatura y presión más RT por el logaritmo natural de la composición. Entonces, vamos a reescribir esta ecuación, ya que ahora sabemos la expresión que define el potencial químico. Esta variación de potencial químico es igual al potencial químico final menos el potencial químico inicial de gas ideal. Por lo tanto, esto es el Gibbs de gas ideal final a cierta temperatura y presión menos el Gibbs de gas ideal inicial a cierta temperatura y presión más RT logaritmo natural de la composición, perdón, de la composición I final menos RT logaritmo natural de la composición I inicial. ¿Se entendió esa parte? Ya, súper. Por lo tanto, ¿qué podemos decir acerca de esta diferencia de Gibbs? ¿Qué valor va a tener? ¿Cómo lo calculamos? Claro, es el delta Gibbs, pero ahí No sabemos estoy, que, sorry, disculpa, no estoy seguro, pero no debería ser cero, por casualidad, porque dice que opera a condiciones constantes. claro, eso es. Lo que pasa es que el Gibbs sabemos que en este caso nos dice que depende de la temperatura y la presión, pero como nos dice por enunciado que el reactor batch opera bajo condiciones constantes de 0,2 megapascales y 25 grados Celsius, esta diferencia, que está acá, este delta Gibbs, es igual a cero, porque va a estar bajo las mismas condiciones de presión y temperatura en el punto final y en el punto inicial. Por lo tanto, esto es cero. Esa expresión del potencial, de la variación del potencial químico, se reduce a RT logaritmo natural de la composición final menos RT logaritmo natural de la composición inicial.
Ahora, ¿qué podemos hacer? Sí, podemos factorizar por RT. Factorizamos por RT y por propiedades de los logaritmos, la resta es división. Entonces nos va a quedar final partido de la composición inicial. Y dividir los logaritmos naturales, sí. Tenemos esa expresión. ¿Qué podemos hacer ahora? Evaluar. Entonces, ahora evaluamos los puntos que nos dan por enunciado. La temperatura es de 20, el R 8,314 en unidades de Joule, mol, Kelvin, por la temperatura, que son 25 grados Celsius, 25 más 273 por el logaritmo natural de la composición final, que sería 0,3 dividido en 0,75. ¿Me pueden decir qué valor les da eso, por favor? Menos 2270,2. Ya, a mí también me dio lo mismo. Menos 2270,2 en unidades de Joule mol. ¿Hay alguna duda con ese ejercicio? Recordar siempre que al leer un enunciado o un ejercicio, siempre traten de identificar bajo qué condiciones del sistema están trabajando. En este caso nos decían que tenemos una mezcla de gases A y B. Por lo tanto, sabiendo que tenemos una mezcla, por ejemplo, nuestros criterios de equilibrio serían temperatura, presión, pero no sería el Gibbs, sino que sería el potencial químico. También otra cosa a tener claro o bien identificado es las condiciones bajo las que está trabajando el reactor, en este caso el reactor batch, que dice que es a condición de presión y temperatura constante. Es por esa razón que nosotros podemos hacer esta simplificación de acá, o sea, decir que esta variación del Gibbs es igual a cero, porque como sabemos que el Gibbs depende de la temperatura y presión, pero esa temperatura y presión no varían en el punto final ni inicial, es cero. Y también recordar esta expresión para sistemas multicomponentes. ¿Quedó alguna duda? Todo claro. Ya. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir el enunciado. Y ahora vamos con el número 1. Dice, el diagrama de propiedades termodinámicas del metano, nos dan información acerca del metano, informa para 260 Kelvin y 10 bar valores de entalpía y entropía molar de 1,3 kJ mol y 82,7 Joule mol Kelvin respectivamente. Calcula el potencial químico para el metano en unidades de kilojoule mol. Teniendo en cuenta lo que les dije anteriormente, ¿qué podemos decir acerca de este sistema, de este problema? Es monocomponente. Vamos a anotar. Problema 3.
es un sistema monocomponente. ¿Por qué? Porque solo nos dice que tenemos metano y no hay ningún otro compuesto. Entonces, metano. ¿Qué expresión tenemos para calcular? Si se dan cuenta, en este caso, a diferencia del otro, nos piden el potencial químico para el metano, no la diferencia de potencial químico. Entonces, ¿qué expresión tenemos para calcular el potencial químico de un compuesto puro? Gibbs. Entonces, esto nos va a quedar. El potencial químico va a ser igual al Gibbs a cierta temperatura y presión. Y ahora, ¿cómo se definía el Gibbs? ¿Cómo se define el Gibbs? Sí, entalpía menos temperatura por entropía. El potencial químico va a ser igual al Gibbs, que a su vez es igual a, aquí me faltó, de gas ideal, a la entalpía de gas ideal menos la temperatura por la entropía de gas ideal. Y si se dan cuenta por enunciado, nos dan esos valores. Entonces lo que tendríamos que hacer simplemente es reemplazar. Nos va a quedar potencial químico de gas ideal es la entalpía, que es 1,3 kilojoule mol menos la temperatura que son 260 Kelvin por la entropía que son 82,7 joule mol Kelvin. Acá lo que voy a hacer es multiplicar esto por 10 a la 3 y lo voy a dejar en unidades de joule mol. ¿Cuánto les da eso? ¿Me pueden decir, por favor? Menos 20.202 en unidades de joule mol. Ese sería el problema 1. ¿Quedó alguna duda con ese ejercicio? No, todo claro. Ya. ¿Y alguna duda con algún otro ejercicio? ¿Con el primero, el segundo, el tercero? Lo más complicado de del problema 3, es que es bastante largo y hay que hacer harto desarrollo matemático. Pero en este caso el detalle está, o lo importante está en ir haciéndolo paso a paso de tal manera que no se vayan a confundir con con alguna variable, como me pasó a mí que había dejado el n dividiendo y era multiplicando. Entonces, ojo con esas cosas. También tener en cuenta siempre que, por ejemplo, acá cuando estábamos derivando con respecto a n1, es una derivada parcial, entonces tenemos que identificar eh, las variables que vamos a derivar con respecto a qué varían. Por ejemplo, sabemos que la composición, el x2, sabemos que no varía con respecto a n1, pero sí sabemos que el n1 varía con respecto a n1 o que los moles totales del sistema también varían con respecto a n1. Entonces es importante identificar
todas esas cosas. Ir haciéndolo paso por paso de tal manera que no hayan confusiones. Y otra cosa importante también en los ejercicios es identificar siempre, como ya les he dicho, bajo qué sistema estamos trabajando, porque a partir de eso las expresiones que vamos a tener para trabajar son distintas. Si se dan cuenta, en el caso de sistemas monocomponentes, vamos a trabajar con el Gibbs, y en el caso de sistemas multicomponentes, trabajamos con el potencial químico. Y esto se debe a que en sistemas multicomponentes tenemos transferencia de materia. Por lo tanto, eso es importante. También el teorema de Gibbs es importante y la definición de potencial químico, que podemos calcularlo de esta manera. Y también recordar cuál es la expresión que nos permite calcular el potencial químico en el caso de mezclas, que sería esta de acá, y en el caso de compuestos puros. Y el último detalle, por ejemplo, en el tercer ejercicio, perdón, en el segundo, nos pedía cambio de potencial químico. Y en el primero nos pedía solo el potencial químico. Entonces, tener ojo respecto a eso porque una pequeña variación como en lo que nos están pidiendo puede hacer distinto el ejercicio. No sé si es que les queda alguna duda de algún ejercicio. Podemos revisarlo nuevamente. Ya, todo claro. Tenía una duda, no sé si respecto a la ayudantía anterior, ¿tuvieron algún problema para instalar el Exeos? ¿Alguien tuvo algún problema con el Exeos? ¿O pudieron instalarlo? Ya, aquellos que no, recuerden que me pueden escribir un correo para que tratemos de arreglarlo, porque si bien en los ejercicios, que por ejemplo en certamen, no, lo más probable es que tengan que desarrollar las fórmulas y no ocupar el Excel o ocupar el Excel para comprobar, tienen que tenerlo a mano porque les permite calcular más fácil los resultados. Y otra cosa con respecto al Excel es que en algunos casos, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo instalado el complemento, pero hay veces que, por ejemplo, cierro el Excel y después lo vuelvo a abrir y tengo que instalar nuevamente el Excel porque como que no toma bien el complemento. Entonces, ojo también con eso, que hay veces que tienen que buscarlo de nuevo en la carpeta en la que lo tengan y, y guardarlo de nuevo en el Excel. Esas son las cosas que tenía que decirles hoy día. De todas formas, si es que tienen algún problema o van a resolver de nuevo el ejercicio, perdón, la ayudantía 3.1 o alguna de las anteriores y tienen alguna duda, me pueden escribir al correo. Trato de responder lo antes posible. Y eso sería la ayudantía de hoy día. Entonces, si no queda alguna duda, nos estaríamos viendo la próxima semana. Chao, Chao, que gracias estén por bien. todo. De nada. Que Chao, estés chao. bien. Ahora Chao. ya. Chao, muchas gracias. Chao, cuídate. Chao, que estén bien.